Bienvenidos a Santo CPDT. Apaga la luz, ponte los audífonos y no mires detrás de ti. Aquí no contamos leyendas. Contamos relatos que pudieron ocurrirle a cualquiera. Cada noche subimos historias de terror, desapariciones, entidades y experiencias que la gente jura haber vivido. Si estás viendo esto a solas, ya es demasiado tarde para echarte atrás. Comencemos. Mi gato empezó a imitar voces. Si tienes un gato, probablemente lo has visto quedarse mirando un rincón durante minutos, como si hubiera algo que tú no puedes ver. Yo pensaba que era normal, hasta que el mío empezó a responder cuando nadie le hablaba. Lo que encontré la última noche me hizo abandonar la casa, y lo peor es que nunca encontré al animal. Solo quedó su pelaje, como si algo se hubiera quitado la piel y hubiera salido caminando. Todo comenzó con un gato callejero que encontré una noche lluviosa frente a mi edificio en Bogotá. Era completamente negro, salvo por una mancha blanca en el pecho con forma de media luna. Estaba empapado y no dejaba de mirarme fijamente, sin maullar. Lo llevé al apartamento pensando que sería algo temporal. Le puse Niebla. Los primeros días fue el gato más tranquilo que había tenido. Comía poco, dormía casi todo el día y nunca arañaba nada. Pero había algo raro. Cada vez que apagaba las luces, desaparecía. Al principio creí que simplemente se escondía debajo de los muebles. Sin embargo, empecé a notar que aparecía en lugares donde era imposible que hubiera llegado sin que yo lo viera. Una madrugada me despertó un sonido parecido a un clic, como cuando alguien chasquea la lengua. Abrí los ojos y vi a Niebla sentado en el marco de la puerta de mi habitación. Lo extraño era que no me miraba a mí. Estaba mirando el pasillo oscuro detrás de él, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando a alguien. Desde esa noche el comportamiento cambió. Cuando hablaba por teléfono, el gato se acercaba y movía la cabeza de un lado a otro, siguiendo la conversación. Un día, mientras llamaba a mi hermana, escuché una voz muy baja decir mi nombre desde la cocina. Pensé que la llamada estaba en altavoz, pero el celular seguía pegado a mi oído. Fui a revisar y encontré a Niebla sentado sobre la mesa. Tenía la boca entreabierta y emitía un sonido extraño, demasiado parecido a una palabra humana. Comencé a grabarlo. Varias veces capté esos sonidos, pero al reproducir los videos no se escuchaba nada. Lo único raro era que el micrófono registraba un ruido húmedo, como respiraciones muy cerca del teléfono. Las cosas empeoraron cuando empezó a aparecer en mi habitación antes de que yo llegara. Cerraba la puerta al salir y, aún así, al volver lo encontraba sobre mi cama, mirando directamente hacia la pared. Nunca parpadeaba cuando hacía eso. Podía quedarse así durante horas. La última semana casi no dormí. Cada noche escuchaba pasos suaves por el apartamento, pero al levantarme encontraba al gato sentado en un lugar distinto. Encima del refrigerador, dentro del baño, sobre el armario. Entonces ocurrió algo que me hizo perder el miedo y sentir algo peor. Estaba cenando cuando escuché mi propia voz desde el cuarto. Decía exactamente la frase que acababa de pronunciar. Ya vuelvo. Corrí hacia la habitación y vi a Niebla debajo de la cama. Sus ojos reflejaban la luz de una forma antinatural, como dos puntos blancos flotando en la oscuridad. Decidí echarlo de la casa. Esperé a la mañana siguiente, metí comida en una caja transportadora y traté de acercarme. El gato no huyó. Se quedó observándome desde el pasillo. Cuando estuve a unos metros, abrió la boca demasiado, mucho más de lo que un gato puede abrirla. No salió un maullido. Salió un sonido parecido a varias voces hablando al mismo tiempo, como si muchas personas intentaran pronunciar mi nombre desde muy lejos. El olor era insoportable, húmedo y podrido. Retrocedí y cerré la puerta del apartamento desde afuera. Llamé a un vecino para que me acompañara a entrar de nuevo. Pasaron menos de 10 minutos. Cuando abrimos, el lugar estaba en silencio. No había rastro del gato. Revisamos cada habitación, debajo de los muebles, detrás de las cortinas, incluso los ductos de ventilación. Entonces el vecino me llamó desde el pasillo. En el suelo había algo extendido como una manta oscura.
Era el pelaje de niebla completo, intacto, con la forma exacta del cuerpo de un gato, pero vacío por dentro, como si alguien hubiera salido de él. Lo más perturbador fue el detalle que noté al acercarme. La mancha blanca en el pecho ya no tenía forma de media luna, parecía una sonrisa alargada. Dejé el apartamento esa misma noche y nunca volví a vivir allí. Semanas después, el administrador me llamó para preguntarme si había olvidado un animal. Según los nuevos inquilinos, durante la madrugada se escuchaba un gato caminando por el pasillo y una voz baja repitiendo desde la cocina: «Ya vuelvo». Cada vez que abrían la puerta, no encontraban nada, excepto algunos pelos negros frescos sobre el piso. El cerdo que no dejaba de crecer. La finca de mi tío quedaba en una vereda de Boyacá donde casi no llegaba señal. Tenía gallinas, vacas y un solo cerdo enorme al que todos llamaban Bruno. La primera vez que lo vi me incomodó. No era por el tamaño, sino por la forma en que me miraba. Mientras los otros animales se movían o hacían ruido, Bruno permanecía inmóvil junto al corral, con los ojos abiertos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera intentando reconocerme. Mi tío me dijo que el cerdo había aparecido meses atrás. Nadie sabía de qué finca venía, así que decidió quedárselo. Lo raro era que comía muchísimo y aún así seguía creciendo. Cada semana parecía más grande. La noche de mi llegada escuché golpes contra la madera del corral. Pensé que quería comida, pero al asomarme lo encontré de pie, apoyado en las tablas, observando la casa en completo silencio. A la mañana siguiente noté algo extraño en el suelo, marcas profundas alrededor del corral, como si el animal hubiera dado vueltas durante horas. Mi tío juraba haberlo dejado encerrado. Cuando fui a alimentarlo, Bruno no tocó el maíz. Se acercó lentamente hasta quedar a menos de 1 metro de mí. Podía oler su aliento húmedo y podrido. Entonces emitió un gruñido tan grave que sentí la vibración en el pecho. Esa tarde empezó a llover y la finca quedó envuelta en neblina. Desde la cocina se escuchaban los gruñidos del cerdo a intervalos regulares, siempre 3 veces seguidas. Mi tío trató de restarle importancia, pero noté que evitaba mirar hacia el corral. Cuando le pregunté por qué, respondió algo que me dejó frío. A veces hace ruidos aunque no esté allí. Esa noche desperté por un sonido húmedo bajo mi ventana. Corrí la cortina y vi a Bruno fuera del corral. Estaba demasiado cerca de la casa. La lluvia le escurría por el cuerpo y parecía aún más grande que durante el día. Lo más perturbador era su postura. No estaba buscando comida ni tratando de entrar. Simplemente permanecía quieto mirando mi habitación, como si supiera exactamente dónde dormía. Desperté a mi tío y salimos con linternas. El cerdo ya no estaba. Encontramos el corral cerrado, pero por dentro había restos de madera rota y barro mezclado con algo oscuro. Mi tío palideció y dijo que eso ya había pasado antes. Según él, varias noches aparecía fuera del corral y luego regresaba sin dejar rastro. Nadie en la vereda quería acercarse a la finca después del anochecer. Al día siguiente Bruno dejó de comer por completo. Permanecía acostado, respirando con dificultad. Sin embargo, sus ojos seguían abiertos todo el tiempo. Cuando me acerqué con un balde de agua, el animal giró la cabeza lentamente y comenzó a emitir un sonido extraño, no como un gruñido, sino como una respiración humana forzada. Retrocedí de inmediato. Mi tío me confesó que desde que el cerdo llegó, varias mascotas de los vecinos habían desaparecido. Esa madrugada ocurrió lo peor. Un chillido desgarrador me despertó y corrí hacia el corral. Bruno se retorcía en el barro como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Su cuerpo, antes enorme, parecía encogerse a la vista. La piel colgaba alrededor de las costillas y cada respiración sonaba más débil. Mi tío intentó acercarse, pero el animal soltó un último gruñido y quedó completamente inmóvil. Cuando amaneció, entramos al corral. El olor era insoportable. Donde antes había un cerdo gigantesco, ahora yacía un cuerpo demacrado, reducido a piel y huesos, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Los ojos seguían abiertos, hundidos y secos.
Mi tío se persignó y dijo que aquello no era normal. Ningún animal puede perder tanta masa en cuestión de horas. Cavamos una fosa detrás de la finca y enterramos el cuerpo. Mientras cubríamos el cadáver con tierra, noté algo que no había visto antes. Alrededor del cuello tenía una marca oscura, como si algo hubiera estado aferrado allí durante mucho tiempo. Esa misma noche me fui de la vereda. Meses después llamé a mi tío para preguntarle por la finca. Me respondió en voz baja: desde que enterramos a Bruno, ya no se oyen los gruñidos, pero a veces algo camina alrededor del corral vacío. El perro imitaba el llanto del bebé. Nos mudamos a una casa antigua en las afueras de Bogotá cuando nació mi hija. También teníamos un pastor alemán llamado Max, un perro tranquilo que siempre dormía junto a la cuna. Durante las primeras semanas todo parecía normal, hasta que una madrugada escuché a mi bebé llorar desde el cuarto mientras mi esposa la alimentaba en la sala. Corrí confundido y encontré la habitación vacía, con Max sentado frente a la cuna, mirándome fijamente. Pensé que había imaginado el sonido por el cansancio, pero la noche siguiente ocurrió otra vez. El llanto venía claramente del cuarto del bebé, agudo, desesperado, como si estuviera sola. Entré de inmediato y vi a Max debajo de la cuna. Mi hija dormía profundamente. El perro tenía las orejas hacia atrás y emitía un sonido extraño, una mezcla entre gemido y respiración humana. Desde ese día el llanto comenzó a escucharse a distintas horas. A veces sonaba desde el baño, otras desde el pasillo. Siempre era idéntico al de mi hija. Lo más perturbador era que Max reaccionaba antes de que nosotros lo oyéramos. Se levantaba de golpe, corría hacia la habitación y se quedaba inmóvil mirando un punto vacío, como si estuviera vigilando algo que se acercaba. Instalé una cámara en el cuarto. La primera noche no ocurrió nada. La segunda, revisando la grabación, vi algo imposible. La cuna permanecía quieta y el bebé dormía, pero el audio registró un llanto durante casi un minuto. Max levantó la cabeza lentamente y miró directamente a la cámara. En ese momento el sonido cambió. Ya no parecía un bebé. Sonaba como alguien intentando imitarlo. Le mostré el video a mi esposa y decidió llevar a Max al veterinario. El examen salió normal, aunque el médico comentó que el perro estaba perdiendo peso demasiado rápido. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos el llanto desde el cuarto. Corrimos los dos al mismo tiempo. Mi hija seguía dormida. Max estaba sentado frente a la puerta cerrada del armario, gruñendo en voz baja sin apartar la mirada. Abrí el armario pensando que había un animal dentro, pero estaba vacío. El llanto se detuvo de inmediato. Max comenzó a temblar y retrocedió hasta quedar pegado a la cuna. Nunca lo había visto asustado. Cuando intenté acariciarlo, se apartó y siguió mirando el interior del armario como si esperara que algo saliera de allí. Las siguientes noches empeoraron. El llanto ya no venía solo del cuarto. Se escuchaba junto a nuestra cama, detrás de la puerta y una vez, debajo del piso. Max dejó de dormir y pasaba las madrugadas vigilando la cuna. Cada día estaba más delgado. Se le marcaban las costillas y el pelaje comenzó a caerse por mechones, aunque seguía comiendo normalmente. La última noche me despertó un llanto tan fuerte que parecía venir desde dentro de la habitación. Corrí y encontré a Max frente a la cuna, inmóvil. Mi hija estaba despierta pero en silencio, observando al perro. Entonces el llanto volvió a escucharse, esta vez claramente desde la boca de Max. Sus labios apenas se movían, pero el sonido era exactamente el de mi bebé llorando. Retrocedí, horrorizado. Max giró la cabeza hacia mí y por un instante sus ojos reflejaron la luz de una forma antinatural, completamente blancos. El llanto se transformó en un gemido profundo y el perro cayó al suelo. Intentó levantarse varias veces, pero su cuerpo parecía no responder. En cuestión de minutos quedó inmóvil, respirando apenas. Al amanecer encontramos a Max debajo de la cuna, demacrado y muerto, reducido a piel y huesos como si algo hubiera consumido su energía durante semanas. El veterinario no supo explicar el estado del cuerpo. Nos mudamos ese mismo día.
Antes de irnos revisé la última grabación de la cámara. El cuarto estaba vacío, la cuna quieta y Max ya muerto en el suelo. Sin embargo, durante los últimos segundos se escuchaba el llanto de un bebé, proveniente del interior del armario.